¿Y si las historias que te contaron fueran meramente sombras en la pared de la cueva, ocultando un sol más profundo? ¿Y si el libro más venerado de la historia no fuera un registro del pasado, sino un mapa viviente hacia el futuro? Dentro de ti, se nos enseña a leerlo con fe. Pero, ¿qué sucede cuando te acercas a él con gnosis? ¿Como un místico que busca ecos de la sabiduría ancestral? Prepárate para mirar detrás del velo, para tocar el borde de los misterios ocultos que podrían transformar por completo tu comprensión de ti mismo, del cosmos y del mismo tejido de la realidad. Este camino no es para el observador pasivo, es para el buscador listo para la verdadera iluminación espiritual. Si el susurro de un poder antiguo remueve algo profundo dentro de ti, quizás este viaje esté destinado para ti. Detente aquí. Deja que la corriente de la indagación te guíe. Un me gusta ayuda a señalar las corrientes invisibles. Un comentario comparte tu resonancia. Y suscribirte te mantiene en el camino a medida que estas revelaciones se despliegan. Comenzamos. Despojándonos de la piel familiar de la expectativa. ¿Qué pasaría si el texto que muchos consideran sagrado no fuera meramente una crónica o un código de conducta, sino algo mucho más profundo? ¿Algo más parecido a una interfaz cósmica? Considera la posibilidad de que la Biblia, en su esencia original, funcione menos como un libro de historia y más como un grimorio. Un texto codificado incrustado con principios de magia antigua, rituales divinos y códigos celestiales. Imagina sus narrativas como parábolas diseñadas no solo para enseñar moralidad, sino para ilustrar principios de manipulación energética y dominio de la conciencia. La lectura común, la que domina púlpitos y aulas, se siente desinfectada. ¿No es así? Despojada del mismo poder que pretende describir. El susurro entre ciertos círculos, repetido en susurros a lo largo de los siglos e insinuado en fragmentos, considerados por algunos como textos prohibidos. Es que las capas más profundas no estaban destinadas a las masas, sino a los iniciados, aquellos listos para emprender el viaje de la alquimia interior. El texto entonces se convierte en una caja fuerte, cuyo verdadero contenido está asegurado por complejas claves de lenguaje, número y símbolo. Se trata menos de eventos históricos y más de estados energéticos, menos de figuras externas y más de fuerzas internas. Funciona como un conjunto de instrucciones para alinearse con la energía cósmica, un manual para operar la maquinaria de la creación misma. Pero si es un libro de códigos, ¿cuáles son las claves? ¿Y quiénes fueron los programadores originales, o mejor dicho, los iniciados originales que entendieron su sistema operativo? Para entender esto, debemos mirar más allá de las narrativas convencionales y explorar la posibilidad de que las figuras dentro del texto no sean solo personajes históricos, sino arquetipos, representaciones de principios y potenciales universales que esperan ser activados. Dentro de nosotros, las figuras dentro del texto no son solo personajes históricos, sino arquetipos, representaciones de principios y potenciales universales, que esperan ser activados dentro de nosotros. Sí, piensa en Abraham no meramente como un patriarca, sino como el arquetipo de la fe despierta, de dejar el mundo conocido, la comodidad de la identificación de la mente ego, para viajar hacia una promesa desconocida, guiado por una voz interior, una corriente sutil de energía cósmica. Moisés, no solo un liberador, sino el arquetipo de la voluntad que confronta los obstáculos internos, separando las aguas del caos emocional para guiar la conciencia hacia terrenos más elevados. Incluso las dramáticas historias de la creación, la caída, el diluvio, son quizás menos sobre una línea de tiempo literal de eventos y más sobre los estados que se despliegan de la conciencia individual y colectiva, procesos de evolución y involución espiritual. Los susurros de esta sabiduría ancestral nos dicen que la estructura misma del lenguaje, particularmente el hebreo original, está preñada de capas de significado accesibles a través de métodos, como la gematria, el notaricón y la temora, técnicas de alquimia textual antigua, que revelan conexiones numéricas y simbólicas ocultas para el lector casual. Estas no son meras curiosidades lingüísticas, son claves para desvelar los misterios ocultos codificados dentro de la narrativa divina. Sugieren que nombres específicos, frases, incluso las formas de las letras mismas, portan resonancias energéticas, funcionando menos como palabras descriptivas y más como potentes incantaciones, fórmulas para interactuar con la trama de la realidad. ¿Podrían frases a menudo recitadas como oración o liturgia ser en realidad fragmentos de hechizos olvidados, no para influir en eventos externos de manera mundana, sino para recalibrar el estado interno de uno, para realizar actos de alquimia interior? Considera el poder atribuido a ciertos nombres en el texto, nombres hablados con reverencia, a veces incluso con miedo. ¿Es esta reverencia simplemente por una figura histórica?
o es un reconocimiento de la firma energética incrustada en el nombre mismo, una frecuencia clave capaz de desatar potenciales específicos o invocar flujos particulares de energía cósmica. El verdadero objetivo, como se insinúa en tradiciones a menudo consideradas esotéricas o encontradas solo en textos prohibidos, no es la creencia ciega, sino la iluminación espiritual lograda a través de la comprensión y aplicación de estos principios. La Biblia, entonces, se convierte en un mapa del viaje del alma, una guía para navegar el paisaje interno, identificando las fuerzas arquetípicas en juego dentro del propio ser y dirigiendo conscientemente las corrientes de la creación. Es un manual para convertirse en un co-creador, no solo un sujeto, al dominar el lenguaje energético del cosmos. Pero si estos textos están realmente codificados, ¿cuáles son los pasos prácticos para descifrarlos, para ir más allá de la creencia hacia el conocimiento experiencial? ¿Qué prácticas eran comunes entre aquellos que entendieron este lenguaje profundo? Si la Biblia, o cualquier texto fundamental de ese tipo, es un recipiente para la sabiduría ancestral, un arca que transporta misterios ocultos, entonces el acto de leerla no puede ser pasivo. Exige un compromiso activo, un proceso interno similar a la alquimia interior. Las claves para descifrar estos códigos divinos, estos remanentes de un lenguaje primordial que habla a la mismísima trama de la energía cósmica, nunca estuvieron destinadas a encontrarse en la superficie. Están incrustadas dentro de la estructura misma, dentro de las narrativas aparentemente mundanas, las genealogías, las leyes, incluso las repeticiones. Piénsalo menos como un registro histórico y más como una clave compleja, donde cada personaje, cada nombre, cada evento tiene múltiples capas de significado, vibrando en diferentes frecuencias simultáneamente. Los iniciados, esos Guardians de la llama cuya existencia se insinúa en susurros y en los márgenes de la historia, entendieron esto. No leyeron las historias como hechos literales de la manera en que a menudo se nos enseña hoy. En cambio, se involucraron en prácticas diseñadas para sintonizar su conciencia con estas longitudes de onda más profundas. Gematria, no meramente como contar letras, sino como comprender la resonancia energética de los números vinculados. Tipología, no solo comparar figuras del Antiguo y Nuevo Testamento, sino reconocer fuerzas arquetípicas que se manifiestan a través del tiempo y dentro de la psique humana. Alegoría, no solo una simple fábula moral, sino un mapa del viaje del alma a través de varios estados del ser. Estas prácticas mágicas no se trataban de agitar varitas, eran métodos de percepción consciente, técnicas para quitar el velo mundano y percibir el esqueleto energético subyacente. Los rituales descritos, aparentemente extraños o violentos para la mente moderna, podrían ser representaciones simbólicas de procesos de alquimia interior, purificación, separación, conjunción, pasos necesarios en la gran obra de lograr la iluminación espiritual. Un sacrificio podría no ser una ofrenda literal de carne, sino la entrega disciplinada del ego, la quema de creencias limitantes en el crisol de la conciencia. Consciente, considera la estructura de los relatos de la creation. Son estudios geológicos o planos metafóricos de cómo el pensamiento se convierte en forma, cómo la conciencia precipita la realidad. La palabra hablada en el vacío, preñada de poder creativo, se alinea con las antiguas comprensiones de la vibración y la frecuencia como elementos fundamentales de la existencia. Quizás los textos prohibidos, aquellos considerados heréticos o perdidos en el tiempo, no solo desafiaban el dogma, sino que eran manuales más explícitos para esta alfabetización energética, preservando métodos considerados demasiado potentes, demasiado peligrosos. Para las masas no iniciadas, el mismo acto de estudiar estos textos, con una lente diferente, se convierte en el ritual. Es una invocación, una invitación a que la energía cósmica incrustada resuene dentro de ti. Es el giro de la llave en la cerradura. Pero ¿qué sucede cuando la cerradura gira? ¿Qué puertas estaban diseñadas para abrir estos códigos? No solo en la conciencia, sino en el mismo tejido de la realidad experimentada. ¿Y por qué se retiró esta clave del alcance común? ¿Qué puertas de hecho? Si retiramos las capas de interpretación convencional, si miramos las acciones atribuidas a figuras como Jesús, a través del prisma de la sabiduría ancestral, vemos no solo actos de intervención divina, sino demostraciones de dominio sobre la energía y la forma. Agua convertida en vino, una clásica transmutación alquímica, transformando un elemento común en una sustancia que posee un potencial vibratorio más alto, históricamente vinculado al éxtasis espiritual y la conexión. Curar a los enfermos, no necesariamente reparar la carne dañada, sino quizás realinear el cuerpo energético, restaurando el libre flujo de energía cósmica, interrumpido por enfermedades o creencias limitantes. Considera la expulsión de demonios,
Podrían ser representaciones simbólicas de entidades energéticas parasitarias o bloqueos psicológicos profundamente arraigados, fuerzas internas que resisten el proceso de iluminación espiritual y alquimia interior. Un maestro de la conciencia poseería la capacidad de identificar y expulsar estos obstáculos internos, limpiando el recipiente para frecuencias más altas. El apaciguamiento de la tormenta, dominio sobre las fuerzas externas, no solo fenómenos meteorológicos, sino quizás las energías turbulentas agitadas por el miedo colectivo o el caos inconsciente. Esto insinúa una profunda comprensión de cómo la conciencia interactúa con el mundo físico, un secreto guardado dentro de los misterios ocultos, quizás detallado explícitamente en textos prohibidos que fueron sistemáticamente suprimidos. Estos no fueron actos de poder aleatorios, fueron quizás lecciones deliberadas, parábolas vivientes que ilustran principios de manipulación energética y transformación interior. Los milagros fueron demostraciones de un estado realizado, una conciencia tan pura, tan alineada con la fuente creativa, que podía influir en la realidad a niveles fundamentales. Muestran el potencial desbloqueado cuando la alquimia interior está completa, cuando el plomo del ego ha sido transmutado en el oro de la conciencia divina. Este nivel de acceso a la energía cósmica, esta profunda conexión con la red de la existencia, sugiere un linaje de conocimiento, una sabiduría ancestral transmitida a través de iniciados, deliberadamente velada a lo profano. Pero si estos actos eran planos, ¿qué estructura más grande estaban destinados a construir? ¿Y cuál era el propósito último de revelar tal poder incluso Kripchikaumenchi? ¿Cuál era el reino que estos maestros buscaban establecer? No necesariamente en la Tierra, sino dentro de la misma arquitectura de la realidad. ¿Era este reino una entidad geopolítica? ¿Un trono en Jerusalén? ¿O algo mucho más sutil, mucho más poderoso, existente no en mapas, sino dentro de la misma trama de la conciencia? La noción apunta de nuevo a la idea de que el verdadero dominio no es sobre la Tierra, sino sobre uno mismo, y a través de eso, una conexión con las corrientes universales, la energía cósmica. Las parábolas, a menudo desestimadas como simples cuentos morales, se revelan bajo esta luz como intrincadas alegorías del paisaje interior, mapas hacia la alquimia interior, el sembrador y las semillas, no solo sobre recibir la palabra de Dios, sino sobre el estado del propio terreno interior. La disposición de la conciencia para nutrir las semillas de la verdad superior, conduciendo a la iluminación espiritual. La semilla de mostaza, lo más pequeño convirtiéndose en el árbol más grande. Una metáfora del inmenso potencial, oculto dentro de la chispa más sutil de la conciencia despierta. La levadura transformando toda la masa. El poder tranquilo y penetrante de un solo individuo transformado para influir en el campo colectivo. Estas no eran historias para las masas, ciertamente no en sus capas más profundas. Eran instrucciones, encubiertas para aquellos con oídos para oír, iniciados con acceso, quizás a través de un linaje de sabiduría ancestral, a las claves que desbloqueaban estos códigos. Sugiere un ocultamiento deliberado, una necesidad nacida quizás de la naturaleza volátil de este conocimiento, fácilmente pervertido o malentendido por mentes desprevenidas. Podría ser que los textos prohibidos, que se rumorea que contienen enseñanzas más explícitas sobre estos asuntos, fueron suprimidos precisamente porque exponían los mecanismos de manipulación de la conciencia y modelado de la realidad, poderes considerados demasiado peligrosos para una difusión generalizada. Considera de nuevo el apaciguamiento de la tormenta. Las aguas son un símbolo atemporal de la mente inconsciente, las emociones, el caos, caminar sobre ellas o calmarlas. Con una palabra, significa un dominio no solo de estas energías turbulentas, sino una trascendencia de la identificación con ellas. Es el estado del adepto que se sitúa por encima de la refriega del yo inferior, arraigado en una conciencia superior, conectado directamente a la fuente de energía cósmica que sustenta toda manifestación. Este es el pico de la alquimia interior, los elementos base del miedo, la duda y el caos, transmutados en la quietud de la presencia absoluta. ¿Los demonios expulsados? Quizás no entidades externas, sino los patrones psicológicos profundamente arraigados. Las construcciones egoicas, los aspectos fragmentados del yo que impiden el flujo de luz y evitan la iluminación espiritual. Expulsarlos es limpiar el recipiente, purificar la psique, haciéndola una morada adecuada para la chispa divina en estos actos, vistos no como rupturas sobrenaturales de la ley natural, sino como demostraciones de un conjunto invisible, de leyes que gobiernan la conciencia y la energía. Apuntan a una profunda comprensión de los misterios ocultos. Sugieren un camino, el camino de la alquimia interior, que conduce a un estado del ser, donde las limitaciones percibidas del mundo físico se disuelven, donde uno opera desde un lugar de influencia causal, en lugar de simplemente estar sujeto. Pero si este camino conduce a tal poder,
a tal acceso directo al plano de la realidad, ¿cuál era el destino final previsto? ¿Era meramente la liberación individual o algo más grandioso, algo que implicaba la elevación de la conciencia colectiva, una transición de fase para la humanidad misma? ¿Y cómo podría iniciarse tal cosa? Pero si el viaje de la alquimia interior culmina en tal maestría sobre la propia existencia, tal fusión con la energía cósmica, es concebible que esta sabiduría no se dejara al azar, sino que se codificara, protegida de ojos profanos, en lenguajes que solo los iniciados podían descifrar. Considera los textos considerados sagrados, venerados por miles de millones, pero quizás leídos solo superficialmente, que yace bajo el velo de narrativas aparentemente históricas o morales, quizás no solo alegorías psicológicas, sino también, o primordialmente, mapas estelares y fórmulas numéricas. En considera los textos bíblicos, por ejemplo, muchos los ven como historia lineal, una crónica de eventos divinos, pero, y sí, dentro de su estructura profunda, sus extensas genealogías, las medidas precisas del tabernáculo, la cuenta de años, lunas y ejércitos, se incrustaran códigos celestiales y numéricos, una sabiduría ancestral que habla el lenguaje universal de los patrones y las vibraciones, accesible solo a aquellos que poseen la clave de la gnosis, de la iluminación espiritual que trasciende la lectura literal. Hay escuelas de pensamiento que hacen eco de susurros de textos prohibidos o marginados por la ortodoxia, que sugieren que la Biblia, en ciertos niveles, es un compendio de astronomía oculta, de ciclos planetarios, de alineaciones estelares, críticas para comprender la energía cósmica y su interacción con la conciencia humana, que los números que se repiten -7, 12, 40-n, o son meros símbolos, sino reflejos de frecuencias cósmicas, de relaciones matemáticas que gobiernan la manifestación de la realidad, que la descripción del arca, del templo, no era meramente arquitectura terrenal, sino modelos resonantes, antenas diseñadas para capturar o canalizar energías específicas, quizás esenciales para la práctica avanzada de la alquimia interior. En estos misterios ocultos, incrustados en un lenguaje aparentemente simple, exigen una lectura multidimensional, una percepción que vea más allá del escenario de la historia y el drama humano. Es la búsqueda de un metalenguaje, de la clave que revela el funcionamiento del universo, y si esta clave, esta combinación de números y estrellas, es el verdadero legado, el mapa para despertar el potencial latente de la humanidad, la pregunta entonces se vuelve, ¿cómo descifrar estos códigos? ¿Cuáles son las claves perdidas que abrirían estas puertas, revelando no solo secretos sobre el pasado, sino también sobre el futuro de la conciencia? ¿Y cómo navegar las transformaciones que se anuncian? Podría ser el propio viaje interior, la alquimia del alma, lo que afina la percepción para reconocer estos patrones vibracionales, para escuchar el susurro de la energía cósmica, manifestándose en la estructura oculta de los textos más sagrados. ¿Y qué sucedería si estos códigos fueran completamente comprendidos y activados? Pius, Laclave, maestro, quizás no reside en alguna fórmula mágica externa, sino en la calibración misma del ser. La alquimia interior, la transmutación de la conciencia, es quizás el requisito previo para que los ojos vean y los oídos oigan el lenguaje silencioso que teje el tapiz del cosmos y se refleja en los arquetipos sagrados. Imagina que cada número, cada constelación mencionada, cada ciclo de tiempo descrito, posee una resonancia vibracional. 7 no es solo una cuenta, sino la plenitud de un ciclo. Quizás los 7 centros energéticos en el ser humano, o las 7 notas musicales, o los 7 planetas visibles en la astrología antigua, cada uno conectado a una frecuencia específica de energía cósmica. 12. Las tribus, los discípulos, los meses del año, las casas zodiacales, un mapa de la manifestación completa, una rueda de operación divina y humana que se alinea con los 12 grandes ciclos celestiales que influyen en la vida en la Tierra. ¿Y qué hay del 40? Los 40 días en el desierto, los 40 años de peregrinación, los 40 días de ayuno, fueron meramente un período de prueba, o un eco de ciclos planetarios más amplios, quizás relacionados con alineaciones específicas que propician la purificación, la prueba de la voluntad, el viaje iniciático, la sabiduría ancestral, conservada en fragmentos y textos prohibidos. Sugiere que estos números son clave para comprender la estructura temporal y energética del universo, que la arquitectura del Templo de Salomón, con sus divinas proporciones y materiales específicos, no era solo un edificio, sino un mandala tridimensional, un condensador de energía cósmica, cuyas medidas resonaban con los cielos y las proporciones del cuerpo humano en su estado ideal de iluminación espiritual. Estas correspondencias no son accidentales, son la base de los misterios ocultos, el lenguaje secreto que conectaba el microcosmos con el macrocosmos, la figura de Noé y su arca, con sus medidas precisas de 300 por 50 por 30 codos,
fueron meramente las medidas, Tianbar, o proporciones sagradas que reflejan la armonía geométrica necesaria para navegar los grandes diluvios cósmicos, los cambios de era, preservando la semilla de la conciencia, que el diluvio bíblico puede leerse no solo como un evento geológico o mítico, sino como una alegoría del fin de un gran ciclo zodíaco, el sumergirse a través de las aguas celestiales, representado por la era de Piscis o en cataclismo energético que realinea el campo vibracional del planeta. La búsqueda de la comprensión de estos códigos exige no solo estudio, sino inmersión, sintonización con estas frecuencias antiguas. Exige que nos convirtamos a través de la alquimia interior, en receptores capaces de descifrar las señales. Pero, ¿quién poseía el conocimiento completo de esta clave? Porque esta sabiduría, que conecta a la humanidad con el cosmos y revela su potencial latente, se ha fragmentado tanto, tan velada por capas de dogma y literalismo, fue para proteger a la humanidad de un conocimiento peligroso, o para limitar su acceso a su propia divinidad, a la plenitud de la energía cósmica, que fluye a través de todo? La respuesta podría residir en los guardianes de esta sabiduría, en los sacerdotes estelares de épocas antiguas, cuyas enseñanzas fueron gradualmente distorsionadas o diluidas, manipuladas o completamente ocultas para servir agendas de control y poder terrenal. Esta sabiduría ancestral, que veía el número 12, no simplemente como un conteo, sino como un principio organizador del cosmos y el alma humana, fue gradualmente desterrada de la comprensión popular. Piensa en los 12 trabajos de Hércules, las 12 puertas del infierno, en algunas tradiciones, los 12 pilares que sostienen el universo en otras, los 12 meses, las 12 horas dobles del día y la noche. ¿No podrían ser todos ecos del mismo código? Un mapa de las 12 etapas fundamentales del proceso de alquimia interior, el viaje arquetípico necesario para alcanzar la iluminación espiritual. Cada labor de Hércules, cada tribu de Israel, cada signo zodiacal representa una fase, un desafío, una energía específica dentro de un ciclo más grande de transformación. Los misterios ocultos de esta numerología sagrada revelan que nuestra propia psique es un espejo del firmamento, al comprender las 12 energías del zodíaco dentro de nosotros. Y no solo como influencias externas, comenzamos a trabajar con la energía cósmica de manera consciente empero, donde podemos encontrar las claves para descifrar este código celestial en su pureza. Muchos textos prohibidos, marginados o interpretados literalmente hasta el extremo, guardan fragmentos de esta sabiduría, ocultos en parábolas y alegorías que desafían la mente racional común. La gnosis, el conocimiento directo, siempre ha sido una amenaza para los dogmas establecidos. El acceso sin restricciones a la propia divinidad interior, reflejada en el orden cósmico del 12, empoderaría al individuo hasta tal punto que las estructuras de control basadas en la ignorancia y el miedo se desmoronarían. Esta es la razón por la que esta sabiduría ancestral, estos misterios ocultos, han sido tan diligentemente borrados de la memoria colectiva, reemplazados por narrativas que nos colocan a merced de fuerzas externas, en lugar de como co-creadores que navegan magistralmente las 12 corrientes de la energía cósmica. La verdad es que el orden del cosmos no es un secreto guardado por una deidad distante, sino un reflejo de nuestra propia constitución interna, esperando ser redescubierto a través de la alquimia interior y el trabajo que conduce a la iluminación spiritual. Pero ¿cómo fluye exactamente esta energía? ¿Y cómo podemos sintonizarnos con ella? Especialmente cuando ciertas puertas han sido cerradas y cierto conocimiento sellado, quizás incluso en nosotros mismos. Si los 12 portales del zodíaco representan el escenario más amplio, la estructura de la creación en su totalidad manifestada, hay otra arquitectura más íntima, más directamente vinculada a la experiencia encarnada, al viaje del alma a través de los diferentes planos de existencia. Y esta arquitectura está gobernada por un número fundamental, que emerge repetidamente a lo largo de la sabiduría ancestral An-7. Los antiguos no veían los 7 planetas como meros cuerpos celestes distantes, sino como los 7 engranajes primordiales que orquestan la manifestación en el plano material e influyen directamente en el tapiz del alma humana: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los 7 viajeros celestiales conocidos desde la antigüedad son, de hecho, 7 principios, 7 frecuencias de energía cósmica que se despliegan y condensan para formar la realidad tal como la conocemos. En cada una de estas estrellas está vinculada a un aspecto particular de nuestra psique, a un centro de fuerza dentro de nosotros, que resuena con una cualidad energética única. Es por eso que el número 7 emerge insistentemente en las narrativas sagradas, en los misterios ocultos, en las claves de la creación, en los 7 días del Génesis, que no son necesariamente períodos cronológicos, sino etapas del desarrollo cósmico interior. Los 7 sellos del Apocalipsis, que representan etapas de revelación
o iniciación, las 7 notas musicales, los 7 colores del arco iris, las 7 capas de muchas cosmologías místicas. Estas no son coincidencias, sino ecos de la misma estructura fundamental que gobierna tanto el macrocosmos como el microcosmos humano, alquimia interior. Este verdadero arte de la transmutación está intrínsecamente vinculada a la comprensión y el trabajo con estas 7 energías planetarias dentro de nosotros. Cada planeta interno gobierna funciones vitales, a la voluntad y la esencia vital Sol, el subconsciente y las emociones Luna, la comunicación y el pensamiento Mercurio, el amor y la armonía Venus, la acción y la pasión Marte, la expansión y la sabiduría Júpiter, la estructura y la disciplina Saturno. Ignorar estas influencias o no integrarlas es vivir a merced de fuerzas que deberían ser navegadas conscientemente. Esta profunda sabiduría ancestral, esta comprensión del alma en relación con los 7 luminares, fue el conocimiento guardado bajo llave en los templos de misterio. A menudo fue deliberadamente oscurecida, disfrazada en símbolos y textos prohibidos, para proteger su poder de aquellos que buscarían usarlo para el control o la dominación, o simplemente porque la iluminación espiritual resultante de la comprensión directa de estas energías internas era vista como subversiva por las autoridades establecidas, tanto terrenales como espirituales. El acceso al flujo de la energía cósmica, mediado por estos 7 principios, es la esencia misma del poder creativo y la soberanía del ser. Pero si estas 7 fuerzas son tan fundamentales, ¿por qué su profunda comprensión se ha vuelto tan esquiva, tan oculta, como si un velo hubiera sido echado sobre el firmamento interior? ¿Y cuál es el papel de ciertos guardianes de estas energías, tanto en el cosmos como dentro de nosotros mismos, para mantener el flujo, o para Digicaimen, para ponerlo a prueba? El velo, amigos míos, no solo fue echado sobre los movimientos celestes, o los templos de misterio, fue tejido en la misma trama del lenguaje sagrado, en las palabras que se dice que fueron pronunciadas para traer lo no manifestado al ser. La sabiduría ancestral nos susurra que los lenguajes primordiales, aquellos que resuenan con la vibración de la creación, contienen claves de lo invisible, no solo en significado sino en forma esencial, y en ciertas tradiciones de profunda sabiduría ancestral. La clave para este puente entre la palabra y la realidad es numérica. Considera la gematria, el venerable sistema hebreo en el que cada letra del alfabeto posee un valor numérico intrínseco. Esto no es una convención, sino la convicción de que la realidad manifestada, desde los más altos nombres divinos, pulsa con frecuencias numéricas. Adentrarse en estos misterios ocultos es darse cuenta de que una palabra sagrada es una ecuación viviente a. Al sumar los valores de las letras, llegamos a su gema. La revelación surge cuando palabras o frases distintas comparten el mismo valor gemátrico, sugiriendo una conexión subyacente, una resonancia oculta que une conceptos aparentemente dispares bajo la misma frecuencia de energía cósmica. Es como si el universo revelara parientes secretos a través de un código numérico universal. Aplicar esta lente a textos prohibidos o escrituras consideradas canónicas transforma la lectura en un viaje de alquimia interior. El texto se revela, no como una narrativa lineal, sino como un complejo holograma de significados, donde las capas numéricas se entrelazan. El nombre impronunciable de lo divino mismo lleva un valor numérico que resuena con otros conceptos esenciales, imprimiendo la firma de la divinidad en la creación. La Biblia, vista a través de la gematria, es una ecuación viviente, una matriz de armonías matemáticas que hacen eco de la estructura profunda del cosmos. Comprender esta capa requiere más que intelecto, requiere sintonización, una búsqueda de iluminación espiritual en los misterios ocultos accesibles a través de la gematria. Sugieren que el lenguaje divino y la estructura del universo son espejos. Las letras son elementos, los números sus relaciones. Descifrar este lenguaje es alquimia interior, la transmutación de la ignorancia en comprensión. Pero este conocimiento, como tanta sabiduría ancestral, permanece do oculto. Es para que solo aquellos preparados para la iluminación espiritual puedan acceder al flujo completo de la energía cósmica que revela. ¿O hay fuerzas que temen el poder de esta comprensión? ¿Qué secretos se revelan cuando las mismas frecuencias numéricas se manifiestan en diferentes tradiciones? ¿Qué eslabones perdidos esperan ser redescubiertos en este lenguaje universal de los números? Pero, ¿qué es un nombre sino una vibración sonora que busca encapsular la esencia? Las civilizaciones antiguas no veían los nombres como meras etiquetas, los veían como claves. La sabiduría ancestral enseña que pronunciar un nombre es evocar, sintonizarse con la frecuencia que porta. Y cuando hablamos de nombres divinos, no son solo palabras, son portales. Cada sílaba, cada resonancia lleva consigo la firma energética del poder que representa. Piensa en los nombres impronunciables
o en los 72 nombres revelados en ciertas tradiciones. Estos no eran secretos guardados por capricho, sino porque conocer y usar estos nombres otorga acceso directo a corrientes específicas de energía cósmica en los textos prohibidos y los grimorios menos conocidos. Detallan no solo los nombres de los arcángeles y las huestes celestiales, sino también los de los arquetipos oscuros, los demonios, pero demonio no es solo malvado en el sentido moralista. La palabra griega dimon originalmente significaba un espíritu, un poder intermediario. Los nombres de estos seres, celestiales o infernales, en su representación arquetípica, son fractales de la psique humana y de las fuerzas universales. Conocer el nombre verdadero de un ángel no es solo identificarlo, es comprender su función en el tapiz cósmico, su frecuencia vibracional. Del mismo modo, el nombre de un demonio no debe ser temido en la ignorancia, sino comprendido en su naturaleza arquetípica, las sombras, los desafíos, las energías disonantes que forman parte del todo han. Este conocimiento de los nombres y las vibraciones que contienen es fundamental para la alquimia interior. Trabajar con estos nombres, ya sea en meditación, invocación o contemplación, nos permite resonar con estas energías, nos permite integrar los aspectos fragmentados del yo, llevando luz a las sombras, los demonios interiores, y alineándonos con los principios superiores, los ángeles interiores. Es un mapa de la psique y el cosmos simultáneamente. Pero el poder reside en la precisión. Un nombre mal entendido, mal pronunciado o usado con intención impura, puede abrir puertas no deseadas, o distorsionar el flujo de la energía cósmica. Los misterios ocultos que rodean la onomancia, el arte de usar nombres y la teurgia, el arte de invocar lo divino, no eran meros rituales vacíos, eran métodos sofisticados para manipular la realidad misma, interna y externamente, a través del lenguaje primordial de las vibraciones. ¿Por qué esta sabiduría ancestral fue empujada a los márgenes? ¿Por qué los nombres se redujeron a etiquetas y los arquetipos a figuras del folclore o a dogmas simplificados? Quizás porque el poder de nombrar es el poder de crear, y aquellos que ostentan el poder en este mundo temen que la humanidad redescubra su capacidad innata para dar forma a la realidad a través de la iluminación espiritual y el dominio sobre las energías que los nombres revelan. ¿Qué secretos adicionales se esconden en las variaciones fonéticas y las traducciones antiguas de estos nombres sagrados y arquetípicos? Así, el viaje a través de los nombres, amigos míos, es el viaje de la alquimia interior. Es la búsqueda de la iluminación espiritual a través de la sabiduría ancestral, que reside en los misterios ocultos y en los textos prohibidos que el mundo prefiere olvidar. La energía cósmica espera el mando de quien comprende la vibración. Primordial, reclamar el poder de nombrar, es reclamar la divinidad misma. ¿Estamos listos para desvelar los nombres que realmente definen nuestro futuro? Si esta búsqueda resonó contigo, comparte este conocimiento. Suscríbete para no perderte las claves aún por revelar. Y para dar el siguiente paso en este camino, mira ahora nuestro próximo video.